¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta séptima clase del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase vamos a ver todo acerca de los textos en PowerPoint. Vamos a aprender su manejo básico y avanzado. En primer lugar, vamos con los tips. Un tip que ya vengo mencionando en varias clases es el de escoger buenas tipografías. ¿Y por qué les estoy reiterando esto una y otra vez? Porque simplemente toma 10 minutos ir a Google Fonts y escoger una buena tipografía que le van a dar un gran salto de calidad a sus presentaciones, además de una personalidad que les va a distinguir de otras presentaciones de otras personas que únicamente usan las tipografías que ofrece Microsoft Office. Entonces, como recomendación es usar máximo 2 tipografías y dependiendo del nicho, dependiendo de la presentación, usar 3 o por mucho 4 y que tengan un tamaño adecuado. Esto principalmente cuando vamos a exponer ante una audiencia, ante un salón de clases, porque el texto tiene que ser legible no solamente para ti como presentador, sino también para todos los que están en el aula, tanto los que están en primera fila como los que están al último. El texto, la tipografía, tiene que ser legible tanto de cerca como de lejos. ¿De acuerdo? Y tengan presente esto. PowerPoint no es Word. Eviten los Word Points. Los Word Points se les conoce a las presentaciones que tienen demasiado texto y donde el presentador únicamente lee. ¿Ok? Esa es una muy mala práctica, es una muy mala presentación, por lo que hay que evitar los Word Points. Un Word Point no es una presentación exitosa, no es una presentación, no son diapositivas que vayan a transmitir con efectividad las ideas que se quieren transmitir. ¿Ok? Eviten poner párrafos en sus presentaciones. Una presentación únicamente debería tener títulos, ideas principales, contenido multimedia que complemente la idea que el presentador quiere exponer. Es el presentador el que va a exponer las ideas que quiere transmitir, no la diapositiva. La diapositiva no expone, la diapositiva no lee. Las diapositivas únicamente son un recurso audiovisual que van a complementar, que nos van a ayudar a seguir una hilación de ideas. ¿Ok? De acuerdo. En el último módulo de este curso voy a invitar a una persona, a un orador profesional, para que nos dé algunos tips al momento de hacer una presentación. ¿De acuerdo? Por lo pronto les dejo esta sugerencia en la mesa. Eviten los word points. Y por último, el último tip es escoger una buena tipografía para sus títulos y otra para su cuerpo. Tal vez esto ya es redundante, ya lo he mencionado antes, pero consideren evaluar ciertas combinaciones entre diferentes tipos de tipografías. ¿Ok? Hay tipografías que sirven como título, pero que muchas veces no encajan bien con otras tipografías para el cuerpo. Por eso es importante que ustedes exploren, que vayan a Google Fonts y exploren qué tipografías más o menos tienen cierta armonía. ¿Ok? Dicho eso, vamos a empezar con el manejo de textos en PowerPoint. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver lo que son los títulos, que ya he mencionado en algunas clases anteriores, pero aquí se los vuelvo a mencionar. Los títulos únicamente se pueden insertar con diapositivas preformateadas, es decir, alguna de estas diapositivas dentro de la plantilla. ¿Ok? Como pueden ver, incluso esta presentación que he creado desde esta opción, presentación en blanco, contiene estas diapositivas preformateadas. Donde, por ejemplo, si inserto esto, vamos a poder ver que hay cuadros de texto preasignados y cuadros para agregar elementos. ¿Ok? Aquí claramente dice, haga clic para agregar título. ¿Ok? Y cuando hago clic dentro, esta indicación desaparece para que yo pueda ingresar un título. ¿De acuerdo? Lo mismo con el cuadro de elementos. Cuando yo hago clic aquí, voy a poder agregar ciertos elementos, como en este caso, simplemente texto, o si borro esto, voy a poder agregar algún otro elemento como una tabla, un gráfico, etc. ¿De acuerdo? Estos son cuadros de texto y cuadros de elementos preformateados que vienen dentro de la plantilla de esta presentación. Más adelante, creo que en el módulo 4, vamos a aprender a crear plantillas y a utilizar estos cuadros preformateados. Por lo pronto, solamente les quiero indicar que hay cierta distinción entre estos cuadros. Por ejemplo, este es exclusivamente para títulos y este es exclusivamente para agregar cualquier tipo de elementos, incluyendo texto. ¿Ok? Voy a añadir esta diapositiva de título para que vean la diferencia entre principalmente estos cuadros de título y cuadros de subtítulo o de texto. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, tienen diferentes tipografías. Por ejemplo, voy a poner un título y aquí un subtítulo. Noten que yo no he puesto la tipografía EXO para esta
y Kavin para esta. Ya estaba preformateado. No es algo que pase, por ejemplo, si yo ingreso un cuadro de texto. Si yo pongo por aquí este cuadro de texto y escribo cualquier texto, este es un texto dentro cuadro de texto, ¿ok? Noten que esto por defecto está con la tipografía Kavin. Y si yo me voy a la pestaña Diseño, ¿ok? Pestaña Diseño, y aquí en el menú de variantes voy a la flechita hacia abajo, selecciono fuentes y cambio la opción que está ahorita. Por ejemplo, ahorita está la opción personalizado 2, donde efectivamente los títulos están con EXO y los cuadros de texto con Kavin. Si yo lo cambio, por ejemplo aquí, personalizado 1, el título ha cambiado a la tipografía Poppins y el subtítulo creo que se mantiene con Kavin. Sí, efectivamente está con Kavin. ¿Ok? Volvemos a hacerlo. Pestaña Diseño, Variantes, flechita hacia abajo, Fuentes, y por ejemplo voy a escoger alguno de por aquí. Voy a utilizar, por ejemplo, esto y pueden ver que tanto el título como el subtítulo han cambiado de tipografía, incluyendo este pequeño cuadro de texto, porque está incluido dentro de una diapositiva preformateada. ¿Ok? Quiero que noten cómo funcionan estas diapositivas. Si estás utilizando una diapositiva que tenga alguno de estos cuadros preformateados, todos los textos dentro de esa diapositiva van a cambiar si lo cambiamos desde la pestaña Diseño. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me voy aquí a esta diapositiva donde no tengo ningún cuadro preformateado, no va a cambiar absolutamente nada. Por ejemplo, si aquí en esta diapositiva me voy a variantes y selecciono alguna otra fuente, pueden ver que ya no cambia nada. ¿Ok? He cambiado las fuentes, pero aquí no ha cambiado absolutamente nada. Eso es porque esta diapositiva no tiene ninguno de estos cuadros preformateados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a crear uno para... ¿De acuerdo? Ahora voy a agregar una diapositiva que tenga uno de estos cuadros preformateados solamente para dejar claro mi punto. Por ejemplo, esta diapositiva de dos objetos. ¿Ok? Voy a poner aquí un título y aquí un texto cualquiera. ¿Ok? Texto. Y voy a añadir un cuadro de texto. ¿De acuerdo? Un cuadro de texto que diga este es un texto dentro de un cuadro de texto. ¿Ok? Según lo que he dicho, si me voy a la pestaña Diseño y aquí en Variantes cambio la tipografía, todo debería cambiar. Incluso el texto que está dentro del cuadro de texto que no está preformateado. ¿Ok? Recuerden que este texto de acá yo lo he añadido. ¿De acuerdo? Entonces voy a Fuentes y como pueden ver, todo cambia. ¿De acuerdo? Una forma de, digamos, sacarle la vuelta a esto es copiando un cuadro de texto de una diapositiva que no tenga ninguno de estos formatos. Ok, digamos que aquí PowerPoint es un poco inconsistente, porque si yo, por ejemplo, copio alguno de estos cuadros de texto y los pego aquí, estos cuadros de texto, si yo cambio la tipografía, no van a cambiar, como pueden observar. Ok, voy a seleccionar, por ejemplo, algo bien notorio, este de acá, y como ustedes pueden ver, estas tipografías no han cambiado, a pesar de que son cuadros de texto iguales que este pequeño cuadro de texto. ¿Ok? Es un poco inconsistente. Digamos que es algo que tienen que arreglar en Microsoft. ¿Ok? Quiero que tengan en claro esa distinción. Ok, entonces voy a borrar esta diapositiva y vamos a continuar. Aquí en esta diapositiva quiero mostrarles también un poquito de el manejo de estos cuadros de texto. Y esto creo que ya se los he mostrado, pero vamos a repasarlo rápidamente. Si a un cuadro de título, un cuadro de estos preformateados, yo le cambio, por ejemplo, el relleno y le cambio el tamaño, este cuadro preformateado no se va a adaptar al tamaño del texto, es decir, no lo va a contener. Cosa que no pasa con los cuadros de subtítulos. Por ejemplo, si a este le cambio de tamaño, ok, lo hago muy pequeño, pueden ver que el texto se adapta al tamaño del cuadro. ¿Ok? Sin embargo, he aquí el detalle. Si lo hago más grande, el texto se hace más grande, y si lo hago más pequeño, el texto se hace más pequeño, pero noten que aquí la tipografía sigue siendo 24. Nunca ha cambiado. ¿Ok? Aquí está más grande, pero sigue con 24. Digamos que aquí hay otro pequeño bug, algo que tienen que arreglar en Microsoft. Y por último, si queremos borrar alguno de estos cuadros, tendremos que hacerlo dos veces. Una para borrar su contenido y otra para borrar el cuadro preformateado. ¿Ok? Lo mismo pasa con el título. Borro una vez para borrar su contenido y borro otra vez para borrar
todo el cuadro. ¿Ok? Por eso es que a mí me gusta más trabajar con los cuadros de texto que yo puedo dibujar y manipular a mi gusto. ¿Ok? Porque aquí el tamaño del cuadro siempre se va a adaptar al texto que tiene en su interior y siempre va a ser consistente el tamaño. ¿Ok? No importa si esto lo pongo más pequeño, el tamaño no va a cambiar. ¿De acuerdo? Además de que es enteramente manipulable y si lo quiero borrar, solamente tengo que presionar suprimir una única vez. Esto, si estás trabajando mucho tiempo con PowerPoint, si tienes muchas diapositivas, pues este estrés de estar borrando 2 veces, de tener esos tamaños que no son consistentes, pues a la larga con mucho trabajo se acumula y termina estresando. Por lo menos eso es lo que pasa en mi caso. Muy bien, vamos a continuar con los cuadros de texto. Vamos a continuar con esta clase y les voy a mostrar algunas opciones con los cuadros de texto. Para insertar un cuadro de texto, lo único que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de Inicio y aquí en el menú de dibujo vamos a encontrar las formas. Este cuadro de texto lo podemos encontrar con una A y lo único que tenemos que hacer es dibujar donde queramos escribir. ¿Ok? Este es un cuadro de texto y pueden ver que el tamaño se va a adaptar a su contenido exceptuando el ancho. ¿Ok? El ancho siempre lo vamos a poder editar. Sin embargo, el alto no. El cuadro de texto se va a adaptar al tamaño del texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como en todos los programas de Office, vamos a encontrar estas opciones del menú de fuente, donde vamos a poder modificar los formatos, el tamaño, la tipografía, etc. Si ustedes ya han usado Word, Excel u otro programa de Microsoft, ya estarán muy familiarizados con estas opciones. De todas maneras, vamos a repasarlo rápidamente. ¿Ok? Aquí tenemos la opción de negrita, también tenemos la opción de cursiva, la opción de subrayado, la opción de sombreado, la opción de tachado y si vamos aquí al menú extendible vamos a encontrar algunas opciones más, como por ejemplo el doble tachado, ¿de acuerdo? O si ponemos algún número, por ejemplo aquí, seleccionando solamente ese número, me voy aquí al menú extendible, voy a poder seleccionar la opción de superíndice o de subíndice. Por ejemplo, vamos con superíndice. Y pueden ver que este número ya ha quedado como un exponente, un superíndice. ¿Ok? También vamos a poder encontrar otras opciones donde vamos a poder cambiarle, por ejemplo, a versalitas. La opción de versalitas hace que todo el texto esté en mayúsculas, pero digamos que vamos a tener otra versión de mayúsculas un poco más grande. Por ejemplo, esta U, si yo la pongo en mayúsculas, va a ser un poquito más grande que esta letra N, que también está en mayúsculas, pero este es el formato de versalitas, ¿ok? Es un formato donde todas las letras están en mayúsculas, pero las primeras o las que les seleccionemos van a estar un poquito más grandes. ¿De acuerdo? Ese es el formato versalitas. También vamos a encontrar otras opciones de subrayado. Por ejemplo, aquí en la parte derecha vamos a encontrar que podemos editar el estilo de este subrayado. Por ejemplo, si le pongo estos punteados y con otro color, pueden observar que aquí ya está con este estilo de subrayado. ¿Ok? También podemos modificarlo poniendo, por ejemplo, esto de acá. Le vamos a aceptar y ya está, ¿no? Pero aunque un poco, si vamos un poco de lejos, como que se nota una línea sólida, pero noten que si hacemos un poquito de zoom, está con ese estilo de subrayado. ¿De acuerdo? Muy bien, además tenemos opciones para cambiar la tipografía, ustedes ya conocen estas, donde si vamos pasando el mouse por estas tipografías vamos a ver cómo cambia en tiempo real. No cambia en tiempo real con las tipografías que tenemos que descargar. Las que tenemos que descargar son estas que tienen esta nubecita con una flechita hacia abajo. Noten que si paso el mouse por aquí, no cambia el texto, pero si paso por las que ya están descargadas, sí va a cambiar. ¿Ok? Pueden tomarse un pequeño tiempo y explorar todas estas tipografías. Hay algunas bonitas, pero la mayoría digamos que no está tan optimizada. ¿Ok? Muy bien, también podemos cambiar el tamaño del texto simplemente haciendo clic acá y seleccionando algún número o también escribiendo el número aquí. Por ejemplo, voy a poner 40 y aquí está mi texto con tipografía de tamaño 40. También podemos utilizar estos dos botones para aumentar el tamaño y disminuirlo. ¿De acuerdo? Además, si nuestro texto tiene algún formato, por ejemplo, lo voy a cambiar de color, le voy a poner un resaltado. Si hago clic en este botón, voy a borrar todos sus formatos. De acuerdo, tal como pueden ver. Por ejemplo, voy a hacer Control Z para que observen otra vez. Este botón lo que hace es borrar absolutamente todos los formatos y lo deja con el formato que está preestablecido aquí en la pestaña Diseño
en el menú de fuentes. ¿Ok? Aquí está seleccionado esto. Entonces, si yo a este le quito todos los formatos, va a volver a la tipografía que tengo predeterminada. ¿Ok? Lo voy a dejar como estaba, simplemente para tenerlo de registro. ¿Ok? Listo. Otras opciones que tenemos con los textos son, por ejemplo, esta opción de editar el espacio entre textos, entre las letras. Y si ninguna de estas opciones nos convence, podemos optar por la opción de más espacio. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a poner muy separado y si quiero aún más espacio, aquí voy a aumentar los puntos. ¿Ok? La medida que se utiliza en PowerPoint son los puntos. Voy a poner, por ejemplo, 10. Acepto y este texto ya va a estar más separado. Ok, lo voy a dejar como normal o mejor lo dejo ahí también como registro. Ok, otra opción, otra función que tenemos en PowerPoint muy útil en el caso de que queramos trabajar con textos en mayúsculas o minúsculas es esta opción. Ok, aquí podemos modificar todo el texto a mayúsculas, todo el texto a minúsculas, si lo queremos como tipo oración, es decir, con la primera letra mayúscula o alternando con estas dos opciones. ¿Ok? Es bastante importante que tengas en cuenta esta opción para que no tengas que escribir todo nuevamente. Por ejemplo, si tienes un texto largo y lo quieres en mayúsculas, no tienes que escribirlo nuevamente. Simplemente vienes acá y lo conviertes a mayúsculas. ¿Ok? Listo. Más opciones. Ahora ya pasamos al menú de párrafo. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a encontrar las opciones básicas, por ejemplo, de alineación. Tenemos alineación a la izquierda, alineación al centro, a la derecha o texto justificado. ¿Ok? Esto se nota más cuando tenemos varios párrafos. También tenemos la opción de dividir en columnas. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de 2 columnas. Voy a aumentar un poco más de texto para que se note un poco más todo esto. ¿Ok? Y si aquí lo dividimos en 2 columnas, vamos a tener efectivamente una columna a la derecha y otra columna a la izquierda. ¿Ok? Básicamente. Lo voy a regresar a una columna para ver otros elementos. Por ejemplo, las viñetas. Las viñetas son listas no numeradas donde vamos a poder añadir elementos, por ejemplo, de este diseño con puntitos o con checks o con cualquier otro tipo de diseño que vamos a poder ingresar como una imagen. Recuerdan los iconos, simplemente vamos a seleccionar algún pack de iconos que hayamos descargado. Ok, por ejemplo, creo que estaba acá en SVG. Vamos a cambiar la vista. Ok, por ejemplo, si quiero ponerle esto de acá, le doy a insertar y pueden ver que la viñeta ha cambiado con ese diseño, con ese icono SVG. Por eso es muy importante la clase de los recursos para PowerPoint. Ok, y noten que solamente van a aparecer las viñetas cuando tengamos un salto de línea. Por ejemplo, este pequeño párrafo no está en un salto de línea. Si yo le hago un salto de línea con Enter, va a aparecer con su respectiva viñeta. ¿De acuerdo? Además, aquí vamos a poder encontrar otras opciones en la parte derecha, que esto es para añadir un nivel a la lista. ¿Qué es añadir un nivel a la lista? Es decir, moverlo un poco a la derecha para que sea una subcategoría de esta viñeta principal. Esto se nota mucho mejor cuando hacemos listas numeradas. Lo voy a cambiar a lista numerada y ustedes pueden ver que dentro de la categoría 1 hay otras subcategorías. Y esto lo podemos modificar yendo aquí nuevamente y podemos seleccionar entre varias opciones como números romanos, letras o simplemente números. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a otras opciones. Aquí tenemos la opción de editar el interlineado, el tamaño del interlineado. ¿Ok? Podemos editarlo aquí. Y al igual que con la separación, tenemos la opción más espacio. Aquí tenemos también la opción de opciones de interlineado, donde si queremos un interlineado exacto en alguna medida, simplemente le seleccionamos aquí en interlineado exacto y aquí cambiamos la medida. Por ejemplo, voy a poner 30, ¿ok? Para que se note un poquito. ¿De acuerdo? Listo. Estas otras 3 opciones las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Vamos a continuar con esto. Y por último vamos a ver también que podemos editar los cuadros de texto tal como si fueran formas. Recuerden, siempre les he mencionado que un cuadro de texto es una forma. ¿De acuerdo? Y se pueden editar como tal. Es decir, le puedo agregar un relleno de forma, le puedo agregar un contorno de forma, le puedo agregar efectos de forma y puedo tratarla casi como si fuera un rectángulo, ¿ok? Casi. Es similar, pero no es igual. Ya vamos a ver más a profundidad de las formas en la siguiente clase. Muy bien, entonces vamos a continuar con las opciones de Word Art, ¿ok? Esto es algo que estaba diseñando hace un momento.
Las opciones de WordArt las vamos a encontrar cuando ingresemos un texto. Ok, voy a añadir un cuadro de texto. Este es otro cuadro de texto. Ok, y desde aquí, si me voy a la pestaña Formato de forma, van a encontrar este menú, Estilos de WordArt. Ok, y aquí vamos a encontrar varios formatos. Lo voy a mover un poquito para que se pueda observar. Hacia la derecha, un poco más grande. Ahí. Y ahora, en estilos de WordArt, ustedes van a encontrar algunos formatos ya prediseñados en PowerPoint que ustedes pueden utilizar para sus títulos o para cualquier tipo de texto que quieran añadir. ¿Ok? Como pueden observar, tienen unos estilos muy bonitos que de repente no se podrían lograr con las herramientas que tenemos en PowerPoint más que con esta opción de WordArt. ¿Ok? Por ejemplo, lo voy a dejar con esto. Y podemos ver que tenemos un título bastante bonito y llamativo. Y ya si le cambiamos y empezamos a jugar con las tipografías, pues va a quedar mucho más bonito. ¿Ok? También encontramos algunas opciones para cambiar el relleno del texto, el color del relleno. Y si no nos termina de satisfacer este diseño, también vamos a poder encontrar estas opciones, donde vamos a poder editar el relleno, el color del texto, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Aquí ya les invito a ustedes a acercarse a estas opciones, explorar estos efectos de forma, ya que son bastantes y únicamente tienen que venir aquí, hacer clic acá y explorar cada una de estas opciones. Porque como pueden observar, le va a dar un diseño bastante particular a sus formas, a sus textos, etc. ¿De acuerdo? Incluso pueden hacer transformaciones como un giro 3D o crear reflexiones simples de sus textos, como el que he hecho en este caso. ¿Ok? Este es un texto que he creado utilizando los estilos de WordArt y que tienen una reflexión justo donde entra el agua. ¿Ok? Para que tengan en cuenta esta opción de WordArt. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con las formas y únicamente me voy a referir a las formas en esta clase por el hecho de que podemos añadir textos ahí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a escribir, simplemente inserto la forma, dibujo la forma y escribo otro texto. Y por defecto estos textos se van a escribir completamente centrados. Claro que podemos editar esta orientación yendo a la pestaña de inicio y aquí vamos a encontrar algunas opciones, estas tres opciones que les había mencionado. Con esta vamos a poder editar la orientación si queremos arriba, en el centro o abajo. ¿De acuerdo? Y si vamos aquí donde dice más opciones, vamos a encontrar algunas opciones adicionales. Aquí estas tres opciones, digamos que se repiten en estas dos. Si ustedes logran encontrar las diferencias entre estas opciones, estas tres de acá y estas tres de acá, por favor háganmelo saber en los comentarios. Yo no las he encontrado. Para mí funcionan exactamente igual. Aquí lo único que cambia es un poco el icono que nos indica qué es lo que hace. Aquí está un poquito más centrado al medio, pero digamos que hacen lo mismo. Así que bueno. Además vamos a encontrar otras opciones como la dirección del texto, ¿ok? Que esto también se encuentra aquí, la dirección del texto. Podemos girarlo 90 grados, tal como pueden observar. Mantenerlo como apilado. Si hacemos un poquito más alto a este cuadro, vamos a poder ver que efectivamente el texto ya se muestra apilado, ¿ok? También podemos editarlo desde aquí. Ponerlo horizontal, ponerlo girar texto, entre otras opciones. ¿Ok? Noten que cuando ingresamos texto dentro de una forma, podemos manipular esta forma tal como nos plazca. ¿Ok? Sin embargo, con los cuadros de texto, nosotros dependemos del tamaño del texto. Este es otro texto y no podemos editar ni su alto, pero sí su ancho. En cambio, con las formas sí podemos editar todo eso. ¿De acuerdo? Listo. Y vamos a terminar esta clase con el copy and paste. Para eso nos vamos, por ejemplo, a Wikipedia y vamos a buscar Día de San Juan, aprovechando que hoy es 24 de junio y en Perú se celebra la fiesta de San Juan. Muy bien, entonces simplemente voy a copiar todo este texto para que vean algunas opciones. Hago Control C, vengo aquí, no tengo que dibujar un cuadro de texto, simplemente hago Control V y se me va a insertar este texto dentro de un cuadro de texto. ¿Ok? Y noten que voy a borrar otra vez y lo voy a pegar otra vez. Noten que aquí aparece, aquí en la parte inferior, una opción de control, opciones de pegado. Si hacemos clic en este botoncito, vamos a encontrar tres opciones adicionales. ¿Ok? La primera es simplemente copiar únicamente el texto,
sin ningún tipo de formatos, ¿ok? Porque observen que aquí esto tiene su propia tipografía, tiene algunas letras en negrita, tiene algunos links, entonces eso también se copia acá, todo está copiado. Pero si yo únicamente quiero el texto sin ninguno de estos formatos, simplemente vengo aquí a la opción de control y luego aquí en conservar solo texto. ¿Ok? Para que tengan en cuenta eso. Adicionalmente, aquí en la pestaña de portapapeles vamos a encontrar unas opciones para copiarlo o para duplicarlo. ¿Ok? Y esto funciona con todas las formas y con todos los elementos de PowerPoint. Además de que si abrimos aquí otra vez el menú extendible, vamos a poder encontrar en nuestro portapapeles a este cuadro de texto. Sin embargo, no al texto. Si quiero que el texto aparezca en mi portapapeles, lo que tengo que hacer es copiar únicamente el texto. Le doy Control C y aquí ustedes pueden observar esta diferencia. ¿Ok? Este es un cuadro de texto que contiene efectivamente este texto y esto es únicamente el texto. ¿Ok? Yo sé que estoy siendo muy redundante aquí, pero quiero que noten esta distinción. Los cuadros de texto son formas y se copian y se modifican como si fueran formas. El texto, por otra parte, se modifica con los formatos de fuente, de párrafo y con los estilos de WordArt. Ya nosotros podemos combinar estos estilos de WordArt, estos formatos de fuente y de párrafo, ya con las características de las formas. ¿Ok? Aquí está bastante clara la distinción. Y si nosotros pegamos alguno de estos elementos, no va a haber mucha diferencia. Por ejemplo, si copio esto, sí o sí se va a tener que insertar en un cuadro de texto porque es la única manera de tener texto en una diapositiva. Lo mismo pasa si pego este cuadro de texto que contiene el mismo texto. ¿Ok? Listo. Y bueno, y eso sería todo por esta clase. Ya hemos visto el manejo de los cuadros de texto, de los títulos, del WordArt y de los estilos que podíamos combinar haciendo uso de los formatos de fuente, de párrafo y de WordArt, que son propiamente para los textos, y combinarlos con los estilos de forma, que esto lo vamos a ver a profundidad en la próxima clase. ¿De acuerdo? Aquí ya también pueden jugar mucho con su imaginación, con las imágenes, con los recursos audiovisuales y crear presentaciones bastante profesionales y bonitas. Ok, entonces nos vemos en la clase número 8, en la siguiente clase, donde vamos a ver las formas a profundidad. No olvides suscribirte, activar la campanita, que ya estamos bastante cerca del 1.000.000 de suscriptores. Hasta pronto.